tendríamos que ver un saco gestacional dentro del útero. Pero aquí sí es importante ver la cantidad de beta-HCG que tiene la paciente, porque ella tenía una beta-HCG de 323. Es un embarazo muy tempranito. Y nosotros generalmente vemos un saco gestacional y adentro del útero cuando tenemos beta-HCG sobre 1800. Entonces, de este valor también es súper importante dentro de los valores que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros tenemos una beta-HCG más de 1800, de ley tiene que haber un saco gestacional dentro del útero. Si no, el diagnóstico de ectópico está hecho, porque de ley debe haber un saco gestacional en alguna parte y normalmente debe ser dentro del útero. Y si no encontramos un saco gestacional, es un embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Aquí también tenemos un corte anteroposterior en donde está el útero y aquí en la parte más blanquita es el endometrio. El endometrio está engrosado porque acuérdense ustedes que en la segunda fase del periodo menstrual, antes de la menstruación, el endometrio está en su mayor grosor, ¿no es cierto? Y en el caso de que se llegue a embarazar la paciente, ese endometrio va a servir para recibir el blastocisto, mientras que si no se queda embarazada, se descama y viene la menstruación. La verdad es que no veo bien la parte del líquido. Normalmente atrás del útero se ve una zona negra eh, que nos indica, lo negro en ecografía es líquido, ¿no? Entonces, si vemos líquido en el fondo del saco de Douglas, estaríamos sospechando en que hay sangre eh, y que ya hubo un embarazo ectópico accidental. Aunque con ese valor chiquitito y bajito de beta-HCG no es un caso muy típico de un embarazo ectópico, ¿no? Continuemos. Y ya. Bueno, entonces a esta paciente le hacen mediciones de beta-HCG seriada y le hacen una a las 24 horas. Entonces la beta-HCG muestra un incremento a 417 y con ese incremento ellos deciden realizar intervención quirúrgica y entran a cirugía con un diagnóstico de embarazo ectópico en ovario derecho. Entonces, ellos primero ingresan como una laparotomía exploratoria para confirmar el diagnóstico de que la paciente tiene un embarazo ectópico. Entonces, ya cuando están realizando la laparotomía, encuentran que sí hay el saco amniótico en lo que es el ovario derecho, por lo que proceden a hacer la extirpación del ovario. Y ya, bueno, eso en cuanto a al caso que prácticamente termina en cirugía. No sé si alguien tiene una duda hasta aquí. Y bueno, estas son las fotos de lo que es el ovario y no sé señalarle. No puedo señalarle. Bueno, ahí en la parte más derechita del primer gráfico, ahí se puede ver ligeramente lo que es el saco. Igual Yo creo que aquí podemos ver el saco gestacional. ¿Sí ve mi puntero? No, doctor, ya A me ver, perdí. espera un ratito, deme el control. Claro, ahí cuando tomo el control se hace pequeñito. Aquí, todo esto es el ovario. Pero aquí, este es el saco gestacional. Ya, continuemos. Y ya, bueno, eso en cuanto al caso clínico. Entonces, para empezar ya la teoría de lo que es el embarazo ectópico, vamos a empezar con una definición. Entonces, al embarazo ectópico se lo define como la implantación del blastocisto en desarrollo en un sitio diferente a lo que es el endometrio, es decir, va a tener una implantación extrauterina. En cuanto a la epidemiología, se menciona que el 0.5 al 1% de los embarazos del primer trimestre pueden ser embarazos ectópicos y estos cuando se accidentan o se rompen corresponden al 3% de todas las muertes relacionadas en el embarazo. Esta epidemiología en cuanto a la mortalidad ha disminuido un poco por lo que hay los controles prenatales y también
la ecografía transvaginal, que permite que se dé como que una detección temprana y se les pueda dar tratamiento a los pacientes antes de que llegue a una rotura de este embarazo ectópico. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, los embarazos ectópicos ocurren con mayor frecuencia en lo que es la trompa. Entonces, cualquier situación que altere lo que es la anatomía de la trompa de falopio va a terminar en lo que es un embarazo ectópico. Entonces, en pacientes que ya han tenido una historia de embarazo ectópico, obviamente ellas ya van a tener una alteración en sí de la anatomía tubárica, por eso se dio en primera instancia un embarazo ectópico. Pero si ya tienen este antecedente, se menciona que incluso tienen 5 veces mayor riesgo de presentar un embarazo ectópico otra vez. También una enfermedad inflamatoria pélvica o salpingitis crónicas, especialmente se menciona la salpingitis nodosa ísmica, que prácticamente al tener los nódulos en lo que es la trompa van a evitar que el blastocisto siga su trayecto normal hacia el endometrio y se implante, haciendo que se implante en la trompa. También infecciones genitales, especialmente la clamidia y la gonorrea. Se ha visto que en pacientes que tienen clamidia se da la secreción de una proteína específica que va a hacer que se implante en lo que es la trompa. Pacientes que tienen problemas de infertilidad y se someten a fertilización in vitro también tienen mayor riesgo de tener un embarazo ectópico. Inclusive se pueden dar casos de embarazos heterotópicos que ya les voy a mencionar a qué se refiere. En cuanto a los métodos anticonceptivos, como sabemos, un método anticonceptivo va a evitar que se implante un embrión, pero si falla, especialmente el DIU o los hormonales de progestágenos, si estos métodos fallan, el riesgo a que sea un embarazo ectópico es mayor, pero cuando fallan los anticonceptivos. También leí que pacientes que se someten a lo que son las duchas vaginales pueden tener mayor riesgo de presentar un embarazo ectópico y la incidencia aumenta con la edad, entonces se considera también un factor de riesgo cuando son mayores ya de 35 años, tienen endometriosis y también el tabaquismo por alteración de lo que son factores de crecimiento, que este prácticamente es un factor de riesgo modificable que podemos evitar en los pacientes. Bueno, en cuanto a los sitios anatómicos, como les mencioné, cerca del 90% se dan lo que es en la trompa de falopio. De aquí, la porción que más, o sea, en la que más se implanta un embarazo ectópico es la ampolla. Y después tenemos el istmo y la zona de fimbrias. También puede haber otros sitios anatómicos como un embarazo ectópico intersticial, que prácticamente es lo que es la unión de la trompa con el cuerno del útero. Hay que distinguir de un embarazo intercornual, que este prácticamente es intrauterino, entonces antes se confundía como que era el mismo el intersticial, pero no, el intersticial es ectópico en sí, es extrauterino. Otras ubicaciones que son menos frecuentes es el ovario, también embarazos abdominales, embarazos cervicales que ocurren en el cuello del útero y también se pueden dar embarazos ectópicos en cicatrices previas que tiene una paciente, especialmente quienes están sometidas a cesáreas o a miomectomías que puede implantarse en lo que es la cicatriz. Tenemos los embarazos heterotópicos, que estos son bastante raros. Se menciona que 1 de cada 30.000 casos puede ser un embarazo heterotópico, especialmente en mujeres que se someten a fertilización in vitro. Esto consiste en que la paciente va a tener un embarazo intrauterino y un embarazo extrauterino. Entonces, por eso se le denomina heterotópico. Y ya. Bueno, continuando con el cuadro clínico, se menciona que desde antes existía una triada del embarazo ectópico, que es la menorrea, el dolor y el sangrado. Entonces, bueno, aquí hay que tomar en cuenta que
muchas veces los síntomas de un embarazo ectópico pueden ser inespecíficos y no es que toda paciente que tenga un sangrado o dolor va a tener un embarazo ectópico. El dolor también podemos diferenciarlo de lo que son causas urológicas y también gastrointestinales. Y el sangrado, como mencionamos en la clase de ayer, en las primeras semanas, en el primer trimestre puede ser por aborto, embarazo ectópico o enfermedad trofoblástica, que es la MOL. Entonces, lo que se menciona es que el sangrado normalmente ocurre entre las 6 y 8 semanas. El sangrado no tiene una característica patognomónica de que sangra así y es embarazo ectópico, sino que puede incluso llegar a ser solo manchas, color marrón, o un sangrado activo intermitente, que puede ser cualquiera de las dos un embarazo ectópico. Normalmente es intermitente. También está la presencia del dolor abdominal en lo que es la zona del hipogastrio, pero depende mucho también la ubicación del embarazo ectópico. Pueden darse casos de un embarazo abdominal que ya tendría un área de dolor mayor, que puede ser en abdomen superior. Y en caso de que ya tengamos un embarazo accidentado y que ya comprometa gran cantidad de, o sea, ya tenga un hemoperitoneo considerable, incluso puede llegar a irradiarse el dolor hasta el hombro derecho por compromiso de lo que es la zona diafragmática. Bueno, ¿cuándo sospechar de que un embarazo ectópico se ha roto? Cuando el dolor es intenso y súbito y la paciente también puede llegar ya a presentar signos de inestabilidad hemodinámica, esto por la cantidad de sangrado. En los signos de inestabilidad hemodinámica tenemos lo que es la taquicardia, la hipotensión y ya cuando ya está más grave también la alteración del estado de conciencia. En caso de que el embarazo ectópico se dé, por ejemplo, en lo que es el saco de Douglas, también puede haber lo que es tenesmo rectal, esto por el efecto de masa que va a ser en sí el embarazo o si en caso se accidenta la presencia de sangre en esta zona. Y ya, entonces para el diagnóstico nos vamos a basar en 3 cosas. Primero tenemos que confirmar que la paciente está embarazada. Entonces aquí tendríamos que realizar, ya viene la paciente con la amenorrea, tendríamos que realizar una prueba de embarazo para ver si está aún embarazada. Yo no veo la presentación. ¿Están viendo ustedes, chicos, la Yo tampoco, no, presentación? por eso apagué la cámara, porque siento que es mi internet que está mal, o no sé, porque siento O sea, que, yo o sea, sí se me le queda, a veo, mí se me quedó en la foto de la ecografía full tiempo, pero pensé que era solo yo. o sea, yo sí le veo, pero como que hay unas flechitas abajo y le voy avanzando mientras Nati va hablando para ver qué es lo que está diciendo. Creo que A ver, ahí déjame sí la ver. manejo yo. Ahí sí, ajá. Ya, ya. Listo. O sea, en estas flechitas sí podemos avanzar por nuestra cuenta. Sí, si vas haciéndole clic en la flechita, te vas avanzando. Ajá. Ah, sí, cierto, ya. Ya, bueno, entonces continuando, primero tenemos que confirmar el embarazo. Bueno, este segundo punto para mí debería ir primero, porque si tenemos una paciente con inestabilidad hemodinámica, primero tendríamos que estabilizar por la salud en sí de la paciente. Pero ya, la idea es confirmar el embarazo. Si la paciente está inestable, ella ya confirmamos el embarazo, vemos un sangrado, podemos entrar a una intervención quirúrgica por lo que está inestable. Pero si la paciente está estable, se le puede estudiar, como decirlo, con más calma la causa de este sangrado, de este dolor. Entonces se opta por lo que es la ecografía y la medición de la beta-HCG. Entonces en la ecografía transvaginal lo que normalmente se puede ver cuando hay un embarazo ectópico es la ausencia de un saco gestacional en lo que es el endometrio y la presencia de una masa extraovárica. También se puede ver incluso líquido ya con residuos, pero esto cuando ya hay una ruptura de este embarazo, que prácticamente sería sangre. Y las mediciones de beta-HCG, que estas deben ir bajando en un 35% de la zona discriminatoria, que es el punto de corte que se usa en el laboratorio. Eso ya les voy a explicar.
Bueno, ahí es muy importante lo que acaba de decir Nati, porque cuando una paciente viene con un diagnóstico de primero amenorrea, sangrado, dolor, es muy fácil llegar al diagnóstico. Si la paciente tiene ya un abdomen distendido, mucho dolor, peritonismo, un signo de Bloomberg, ya tenemos el diagnóstico de un embarazo ectópico y tenemos que entrar por la parotomía o por la paroscopía. Sin embargo, hay las pacientes que llegan con un sangradito escaso y muchas veces pensamos que puede ser una amenaza de aborto y se le sigue eh, viendo por consulta como una amenaza de aborto, pero realmente es un embarazo ectópico. Entonces, para esto es muy importante el hacer una valoración inicial de beta-HCG. Lo normal es que la beta-HCG se duplique cada 48 horas. Eso es lo normal y lo fisiológico. Cada 48 horas el valor de beta-HCG se debe duplicar. Sin embargo, se ha visto que si este aumento es menor del 66%, o sea, es menos que, no se duplica, sino se incrementa menos que el 66%, por ejemplo, en esta paciente que tenía 300 y luego tenía 400, eso es en el 100% de los casos predice un embarazo ectópico y mucho más cuando este aumento es menos del 20%. Entonces, eso es básico. Ustedes tienen que acordarse. Las curvas de beta-HCG, los controles con beta-HCG se van a hacer cada 48 horas. No se hacen cada 24 horas, sino cada 48 horas. Y normalmente, si yo tenía ahora 1000, en 48 horas debe estar en 2000. Y en 48 horas debe estar en 4000. Eso es duplicar. Pero si no aumenta, y vemos que incluso no aumenta más que el 66% o ese aumento es menor al 20%, ahí 100% es un embarazo ectópico. Para eso nos sirve la curva de beta-HCG. Entonces, esto podemos hacer siempre y cuando la paciente esté estable. Y también es muy fácil encontrar, o sea, diagnosticar un embarazo ectópico cuando se encuentra ya la masa en uno de los anexos, pero no siempre pasa eso. Lo que puede pasar es como en esta paciente que viene con un embarazo temprano, ni siquiera tenía sangrado, con un eco en donde no se veía saco gestacional y muchas vienen sin visualizarse ninguna masa a nivel de los ovarios. Entonces, en ese caso, no tenemos la seguridad de tener un embarazo ectópico y tenemos que hacer una curva de beta-HCG. ¿Ya? Para esto nos sirve la curva de beta-HCG. Y otro marcador que también nos sirve, no solo en el embarazo ectópico, sino también en los diferentes tipos de abortos, es la progesterona. Acuérdense que yo les decía, un embarazo normal tiene que tener una progesterona mayor de 25. Si tiene una progesterona menor de 25, no está yendo bien. Si tiene 15, tiene riesgo. Y si tiene menos de 5, ese embarazo no es viable. ¿Ya? Yo creo que hasta ahí sigamos, Natalie. No, yo tengo una preguntita. A ver, dime, Daniel. En caso, por ejemplo, como usted mismo dijo, si tenemos un Bloomberg positivo, sospechamos podemos sospechar de, o sea, y más todos los demás, más toda la clínica y los exámenes complementarios. Sabemos que el embarazo ectópico también es un diagnóstico diferencial de apendicitis. Entonces, por ejemplo, en caso de que hacemos ecografía, porque eso nos decían en cirugía general, una paciente sexualmente activa en edad fértil, se le hace una ecografía, no por el apéndice en sí, sino más bien por ver si es que tal vez hay un embarazo ectópico. ¿Qué pasa si, como usted dijo, no evidenciamos nada, ninguna masa? En ese caso, o sea, se hace de ley la curva de beta-HCG. O sea, sí, depende de la condición de la paciente. Si es una paciente que está, o sea, la apendicitis te da otros síntomas, ¿no? En la apendicitis generalmente también hay anorexia, a veces puede haber estreñimiento, el dolor que es más
localizado, que primero comienza en epigastro y luego se localiza. Es lo típico de la apendicitis. El embarazo ectópico, el dolor es difuso porque el sangrado que hay irrita todo el peritoneo. Entonces, el dolor no solo tiene localizado en uno de las fosas ilíacas, sino es a nivel generalizado. Por eso es que tiene también un Bloomberg positivo. Primero eso. Segundo, la beta-HCG es básica, más que el eco. Porque si ella tiene una beta-HCG negativa, puede ser todo menos de embarazo ectópico. Entonces ahí sí nos iríamos por el lado de apendicitis. Acuérdate también que en la apendicitis hay un aumento de los leucocitos que van aumentando conforme pasa el tiempo, con desviación hacia la izquierda. Entonces así es como tú puedes hacer el diagnóstico diferencial. Pero lo básico es la beta-HCG, porque eso es lo que nos va a diferenciar si estamos hablando o sospechando en un ectópico o ya nos vamos por otro lado. No sé, Sol, si está Ya, sí. claro. Ujú. Sí, sí, sí. Porque también puede haber casos de que, bueno, pero eso sería raro, ¿no? Como que de un embarazo con, no ectópico, incluso si no se va a añadir una apendicitis y eso. O sea, por eso la beta-HCG es básica y la curva, si es que la paciente está estable, también, ¿no es cierto? Claro, claro, si ella tiene una beta positiva y está estable, tenemos que hacerle curva. No podemos, sin ver una masa en los ovarios, no podemos pensar en un ectópico. O sea, no podemos entrar a operar sin tener la seguridad de que sea un embarazo ectópico. Por eso es que tenemos que tener el diagnóstico para entrar a operar. ¿Ya? No sé si está claro, Dayana. Sí, Doc, gracias. Ya. Continuemos, por favor, Natalie. Ya. Bueno, este es un algoritmo que está en la obstetricia de Williams, que bueno, aquí prácticamente es como nos estaba indicando la doc. Entonces tenemos una paciente que ya tiene una prueba de embarazo positiva y puede presentar dolor abdominal o sangrado o las dos. Entonces aquí vamos a empezar con la evaluación clínica. Primero vamos a ver si la paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Entonces, si tenemos una paciente inestable con una prueba positiva, dolor abdominal o sangrado, ya pensamos en un embarazo ectópico y también lo que es la menorrea y que más o menos se encuentre en el primer trimestre, que lo principal sería el embarazo ectópico, lo que causa esta inestabilidad hemodinámica. Entonces, aquí el tratamiento es quirúrgico. Cuando una paciente está inestable, se opta por lo que es la laparotomía, ya que la laparoscopía está contraindicada en pacientes inestables. En cambio, si tenemos al otro lado una paciente que sí está estable, nos da tiempo de estudiarle la causa. Entonces, aquí en esta paciente podemos hacer lo que es una ecografía transvaginal. Entonces, si vemos lo que es un saco embrionario en el endometrio, estamos frente a un embarazo intrauterino. Entonces hay que darle los controles prenatales, seguirle, o sea, hay que mantener el seguimiento con la paciente. Si vemos igual un embarazo intrauterino, pero es anormal, puede estar, por ejemplo, en un aborto o que no sea viable, hay que tratar dependiendo de la causa. Si en ecografía transvaginal no encontramos ni masas ni saco en lo que es el endometrio, entonces aquí empezamos a hacer las mediciones de la beta-HCG. Y si encontramos en ecografía ya la masa anexial extra uterina, entonces ya estamos frente a un embarazo ectópico y hay que tratarlo. Entonces vamos por el que nos compete cuando no se encuentra nada. Entonces aquí empiezan las mediciones seriadas de la beta-HCG cada 48 horas. Entonces, como les mencionaba, hay una zona discriminatoria que prácticamente es el punto de corte. Se menciona que puede ser de 2.000 a 3.500, pero depende mucho del laboratorio y de la semana en la que esté, porque no es lo mismo que esté en la cuarta semana que el valor de la beta-HCG en la quinta. Y también del eco, del tipo de eco que tú le hagas, pero normalmente ustedes grábense entre 1.800 y 2.000 con un eco transvaginal, ya debe verse saco gestacional.
Entonces, ustedes van a encontrar en unas bibliografías 1800, en otra 2000. Ese valor es el importante. Si ya tenemos una beta de en ese valor y no encontramos saco gestacional, eso es un ectópico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Sigamos. Ya. Entonces, si tenemos un valor que está sobre la zona, sobre el punto de corte, entonces vamos a seguir manteniendo estas mediciones a ver si sigue aumentando o no. Y también, bueno, aquí se menciona la dilatación y coretaje, que nos va a permitir también ver las vellosidades coriónicas, si están presentes o si están ausentes, que vendría a ser parte de un embarazo ectópico. Pero si las mediciones están menos de lo esperado, mantenemos la medición cada 48 horas. Si hay un incremento normal, es decir, que se va duplicando el tamaño, estamos frente a puede ser un embarazo intrauterino. Pero si pese a esto seguimos midiendo y hay una disminución o se ha mantenido, ya podemos tener como que la idea de que estamos frente a un embarazo ectópico. Es decir, que en las mediciones seriadas debería aumentar la beta-HCG para descartar lo que es el embarazo ectópico, duplicar su valor, pero si no, ya optamos por irnos del lado de que sí tiene un embarazo ectópico la paciente y vamos a, o sea, se le puede tratar de forma quirúrgica y también médica o expectante, que eso ya les voy a mencionar. Bueno, un poquito para hablar de la ecografía en el embarazo ectópico. Normalmente, bueno, este es el endometrio, el útero. Entonces, el endometrio es la niñita que pueden ver. Hay una, no sé si puedo señalar. No puedo señalar. Bueno, hay como esa gotita que parece una lágrima, que es anecoica. Entonces, se puede ver eso como un pseudo saco gestacional, que esto no es que sea el embarazo en sí, pero en la mayor parte de los embarazos ectópicos se puede ver esta imagen. Y también ese saquito se continúa con lo que es el endometrio, que va a estar a manera de 3 capitas. Que eso también es un patrón que se ve con bastante frecuencia en las ecografías de pacientes que tienen un embarazo ectópico. En sí, en este útero no hay un saco gestacional. O sea, normalmente, acuérdense ustedes que el endometrio trilaminar, si ustedes se fijan bien aquí, en la zona blanca que estoy señalando, hay una línea en la mitad, que es esta, bien delgadita, y acá tiene un borde blanquito, y acá atrás también tiene un borde blanquito. Esto es el endometrio trilaminar. Todas las mujeres antes de la menstruación tienen un endometrio trilaminar. El endometrio está grueso para recibir al saco gestacional en el caso de que se embarace y si no, que se descame con la menstruación, ¿no es cierto? Y aquí lo que se ve es un pseudo saco porque no se ve como un saco es más redondito, tiene reacción coriodecidual. Aquí solamente es un pseudo saco. Cuando Natalie nos decía algo para ayudarnos al diagnóstico es hacer un curetaje de este endometrio, es para ver una reacción que se llama de Arias de Estela. Esta reacción de Arias de Estela es un informe, son cambios que se van dando en las glándulas del endometrio cuando hay un embarazo ectópico. Es patognomónico de un embarazo ectópico. Son cambios que se dan en el endometrio cuando hay un embarazo ectópico. Sin embargo, no se usa mucho como diagnóstico ya, no se hace ya el curetaje. El diagnóstico se hace más bien por la clínica, por ecografía y por el valor de la beta-HCG. Ya, continuemos. Ya, ahí se cambió a las otras ecografías. Sí, ahí se ve. Ya, otra cosa que también se puede ver son las masas en los anexos, que ya esto es prácticamente, por ejemplo, puede ser el saco gestacional con el embrión, pero el embrión ya no tiene latido. Entonces, como se puede ver en la primera imagen, ahí está el saco y el embrión es como que el arito, que se ve ahí el arito blanco. Aquí Ajá. está el saco gestacional, que es esta bolita como de agüita negra.
porque el agua se ve negro en ecografía. Aquí hay otra bombita adentro, si le ven, esta bombita que estoy señalando, esa es la vesícula vitelina. Acuérdense que la vesícula vitelina se ve a las 5.5 semanas según el artículo que yo les di. Y al lado de la vesícula vitelina ven una manchita blanca que estoy tapando con el puntero, que es chiquitita. Ese es el embrión. Cuando ya nosotros vemos una masa con vesícula vitelina y embrión, el diagnóstico está hecho, pero eso no siempre pasa. Más bien, no es frecuente que encuentren la masa cuando entramos a un embarazo ectópico, ¿no? Continuemos. Ya, en la imagen de abajo también se puede ver incluso solamente la presencia de saco vitelino sin embrión. Entonces, bueno, ahí se puede ver circulito con el contenido líquido que da una imagen anecoica. Y en la imagen C tenemos una ecografía Doppler, que lo que nos, o sea, cuando se puede ver la masa, que es muy raro, y se realiza la ecografía Doppler, hay este anillo de fuego que se le conoce, que prácticamente es la vascularización que se ve en los anexos cuando hay un embarazo ectópico, que es la imagen que está ahí. Ya. Bueno, en cuanto al manejo, se mencionan 3 manejos en sí: el expectante, el médico, que es con el uso de fármacos, y el quirúrgico. En cuanto al manejo expectante, este es un manejo que se le da a ciertas pacientes, son pacientes seleccionadas. Entonces, este manejo expectante se da cuando la beta-HCG se mantiene estable o empieza a disminuir por sí sola, y también cuando se encuentra una masa y el embarazo ectópico mide menos de 3 centímetros. Entonces se puede optar por este manejo expectante, que es, o sea, son muy pocas las pacientes que van a manejo expectante. El que más se utiliza es el médico cuando la paciente está estable, entonces se usa lo que es el metotrexate. Para hablar un poquito del metotrexate, este va a inhibir lo que es la formación del ácido fólico, y con esto va a evitar la proliferación acelerada del trofoblasto, que es lo que se ve en el embarazo ectópico. Entonces, como el trofoblasto ya no se va a proliferar tan rápido, la beta-HCG también va a disminuir y va a ir bajando, y de igual manera el embarazo en sí va a ir como que cediendo. Entonces, la dosis que se usa es de 1 miligramo kilogramo peso, y existen varios esquemas que ya les voy a mencionar. Y en cuanto a la cirugía, esto es más cuando ya, primero, la paciente está inestable, y la otra cuando ya tenemos en sí la presencia de una masa. Por ejemplo, en el caso que les mencioné, ya se sabía que el embarazo ectópico iba a estar en lo que es el ovario derecho. Entonces, ahí ya optaron de una por la cirugía. Y aquí puede ser como les mencioné, el sitio principal son las trompas. Entonces aquí tenemos la salpingostomía y la salpingectomía, que es la resección completa de la trompa. Esta se menciona que es mejor porque cuando se hace una salpingostomía, siempre puede quedar una parte residual de trofoblasto que puede continuar con los niveles altos de beta-HCG, y esta se le puede incluso combinar con dosis de metotrexate para como que manejarle completamente y resecar completamente este embarazo. Entonces, con eso ya estaría tratado. La principal técnica quirúrgica que se usa ahorita es la laparoscopía, siempre que la paciente esté estable, porque obviamente tiene menos complicaciones, y esto hay que tomar en cuenta que se necesita la experiencia del cirujano para que realice la laparoscopía. Ya la laparotomía está prácticamente como que dada solo a pacientes que se encuentran con inestabilidad hemodinámica. Entonces, ahí sí. Entonces, hablando ya del tratamiento médico. Espera un ratito, Nati, regresa al anterior, por favor. Bueno, aquí realmente el tratamiento expectante no se da. Acuérdense ustedes que en el embarazo ectópico el trofoblasto va a seguir invadiendo el lugar en donde está y va a seguir creciendo mientras tenga cómo mantener su circulación. Entonces,
Si no hace, lo que podemos hacer es hacer la curva de beta-HCG hasta tener el diagnóstico y ahí ya se define. El tratamiento del embarazo ectópico, yo lo diría que solo es médico, o sea, farmacológico y quirúrgico. Solamente tenemos esas dos alternativas cuando ya tenemos el diagnóstico. El tratamiento médico, que es dando el medicamento que nos dice Nati, que es el metotrexate, no se da a todas las pacientes. Para poder dar el tratamiento médico tenemos que tener condiciones específicas porque si no, no va a tener resultado. Y dentro de esas condiciones específicas está primero que tenga una beta-HCG menos de 3000. Si tiene beta-HCG de 4000 o de 5000, el tratamiento médico no va a funcionar. Entonces, acuérdense, en beta-HCG menos de 3000. Segundo, que el saco gestacional mida menos de 3 centímetros. Si mide más, no va a servir. Tercero, que no tengamos latido cardíaco. Y cuarto, que no esté accidentado. O sea, que sea una paciente en donde todavía el embarazo no se haya accidentado. Esas son las condiciones, o sea, tener una paciente estable, esas son las condiciones para poder dar un tratamiento farmacológico, porque como ya nos va a explicar Nati, hay que hacer un seguimiento para ver si ese tratamiento funcionó o no. Si no tiene estas condiciones, es muy difícil que el tratamiento funcione. Y todo lo que no entra dentro de estas condiciones, el tratamiento va a ser quirúrgico, sea por la paroscopía o por la parotomía. Continuemos. Ya, bueno, entonces existen varios esquemas para el uso de lo que es el metotrexato. Ya, entonces puede ser una monodosis o multidosis. Entonces, en la dosis única en sí se puede repetir una segunda dosis en esta, pero la idea es darle una sola dosis que puede ser de, bueno, se menciona que la dosis es de 1 miligramo kilogramo o 50 miligramos por metro cuadrado según la superficie corporal de la paciente. Entonces se le va a dar una dosis de metotrexato. Ya. Aquí no se le asocia con leucovorina. La leucovorina es es ácido fólico en sí, que va a ayudar a disminuir la toxicidad del metotrexate. Es ácido folínico. Parecido, Exacto. pero no es ácido fólico, es ácido Ya. folínico. Entonces aquí como se da una sola dosis, no es necesario darle la leucovorina porque los efectos adversos van a ser menores porque es una sola dosis. Entonces aquí vamos a empezar. Por ejemplo, se le da el día 1, es el día que se le da la dosis de metotrexate. Entonces, con esto vamos a hacer una medición, un seguimiento al cuarto día y al séptimo día. Entonces, lo esperado es que vaya disminuyendo la beta-HCG, se menciona en un 15%. Si no va disminuyendo, se puede optar por darle otra dosis. Y cuando ya empiece a disminuir, se va haciendo mediciones cada semana hasta que la beta-HCG ya sea indetectable en lo que es el suero. Entonces ahí sí ya como que estaría completo el tratamiento cuando ya sea indetectable. En cuanto a la multidosis, esto en cambio se le va a dar, aquí sí ya se le asocia con un análogo del ácido fólico que es la leucovorina. Entonces aquí de igual manera vamos a dar hasta 4 dosis de metotrexate que se da el día 1, se complementa con leucovorina el segundo día, al tercero otra dosis y se va complementando en los días que no se le da el metotrexate la leucovorina para evitar lo que son los efectos adversos porque aquí ya es mayor cantidad de fármaco y puede tener afectación hepática, renal y también de la médula ósea en los pacientes. Entonces, por eso se le da lo que es la leucovorina. Entonces, aquí de igual manera vamos a empezar con la primera dosis, que sería el día 1. Entonces, aquí vamos a hacer mediciones el día 3, el día 5 y el día 7 de la beta-HCG. De igual manera, tenemos que ir haciendo, aquí sí es la beta-HCG cada 48 horas, que es cada 2 días, que sale 3, 5 y 7. Entonces aquí de igual manera tenemos que ver una disminución del 15% de un día al otro. Entonces aquí lo que es máximo hasta 4 dosis y si ya vemos la disminución, de igual manera vamos a hacer los controles semanales hasta que la beta-HCG ya esté indetectable.
Bueno, hay que tener en cuenta que el metotrexate es un fármaco que tiene muchos efectos adversos y antes de darlo, como ya mencionó la doc, son esos criterios, pero también hay que valorar lo que es la salud previa de la paciente. Entonces, si ella, por ejemplo, tiene alguna disfunción renal, hepática o hematológica, estaría contraindicado porque va a producirle mayor daño. De igual manera, va a haber inmunodeficiencia porque este fármaco en sí va a causar una disminución de lo que es la inmunidad de la paciente. Entonces, en pacientes inmunodeprimidas no se da metotrexate. El metotrexate, como actúa en lo que es la vía del ácido fólico, también va a alterar lo que es el epitelio gástrico y el epitelio pulmonar. Por eso no se recomienda dar en pacientes que tienen úlcera péptica o alguna enfermedad pulmonar activa, porque puede complicar. También el metotrexate se puede secretar por la leche materna, que es otra contraindicación en caso de que tengamos una paciente que esté lactando. No se le puede dar porque puede haber paso de medicamento hacia el neonato y causarle complicaciones porque igual en él va a disminuir lo que es el ácido fólico y va a tener todo este círculo vicioso de que se le va a bajar la inmunidad y todo también al bebito. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta para el uso del metotrexate. Y ya. Y bueno, como les mencioné, la cirugía que puede ser por laparotomía o por laparoscopía. Y bueno, en cuanto al artículo, este es un artículo del 2021 que tomaron en sí, es un metaanálisis. Tomaron ciertos ensayos clínicos y también revisiones del 2020 y aquí querían ver si el uso en sí los esquemas de una sola dosis de metotrexate o la multidosis, ¿cuál es mejor? Entonces aquí, después de estudiar todo y hacer un metaanálisis, se compararon la dosis una sola dosis con la multidosis y también metotrexate solo y el metotrexate asociado a Leucovorina. A leucovorina y a mifepristona sí, a mifepristona, que también suele ser un esquema que también se le puede dar a la paciente. Y aquí en sí la conclusión es que se recomienda darle una sola dosis, porque en las comparaciones que se hicieron se vio que no había diferencias estadísticamente significativas usando una sola dosis. Es más, aumentaba los efectos adversos de lo que es en multidosis, aumentaba los efectos adversos y el uso de leucovorina tenía como que cierta interacción con el trofoblasto y era como que le limitaba la acción en sí del metotrexate, porque al ser un análogo del ácido fólico, estas células también podían utilizar eso para, era como que contraproducente en menor cantidad, de cierto modo. Entonces, aquí lo que recomiendan es que se utilice la dosis única de metotrexate y que va bien, es mejor para la paciente, no hay muchos efectos adversos y sí hay remisión de lo que es el embarazo ectópico y los niveles de beta-HCG. Entonces, eso nunca. Ahí es importante solo diferenciar bien, si nosotros vamos a usar una única dosis, la dosis va a ser 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, mientras que si nosotros usamos multidosis, ahí va a ser 1 miligramo por kilo de peso, que cambia, ¿no? Al final la paciente, más o menos una paciente entre 50 y 60 kilos va a estar recibiendo 50 miligramos. Más o menos es lo mismo, pero la dosis hay que tomarla en cuenta de esta manera, ¿no? Si es una sola dosis, 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Y si es multidosis, 1 miligramo por kilo de peso, ¿ya? Algo también importante es determinar en qué lugar está el embarazo ectópico, porque puede estar, la situación la localización más frecuente es a nivel de las trompas o a nivel del ovario, pero muchas veces cuando se localiza en la parte cornual de la trompa, es decir, la parte que está más pegada hacia el útero,
tiende a tener más sangrado el momento de la resolución quirúrgica. Al igual que si el embarazo ectópico es cervical, o sea, si se localiza a nivel del cuello del útero, también el sangrado durante el procedimiento es mayor que si es intersticial tubárico. Entonces, acuérdense ustedes, si el embarazo ectópico está en el cuello o si es cornual, muchas veces esa paciente puede terminar en histerectomía. Y el embarazo ectópico cervical muchas veces se confunde con un aborto en curso. Encontramos ya el saco gestacional a nivel del cuello, entonces estamos pensando que la paciente ya está en proceso de aborto y resulta que fue un embarazo ectópico cervical. Y al momento de entrar a alegrar ese embarazo ectópico con todo el trofoblasto que está ahí, el aumento de vascularización, la paciente sangra y termina en histerectomía. Entonces es importante saber y poder identificar al menos en qué lugar está el ectópico antes de entrar. Eso, no sé si tienen alguna duda, chicos. Ya, entonces los puntos claves que yo creo que hay que tomar en cuenta es el valor con el que debemos ver un saco gestacional, el valor de beta-HCG con el que ya se debe ver un saco gestacional, que es 2000. Eso no deben olvidarse nunca. La clínica de un embarazo ectópico, la triada de amenorrea, eh, sangrado y dolor, que también es característico, aunque, por ejemplo, en esta paciente no tuvimos sangrado. Hay cosas que no me cuadran todavía del caso clínico. Por ejemplo, un embarazo ectópico generalmente se accidenta entre las 6 y 8 semanas. Esta paciente nunca tuvo amenorrea, entonces tal vez ahí ella no tenía una fecha de última menstruación real y no estaba de 3 semanas, estaba de 7 semanas. Tal vez el sangradito que tuvo no fue real, fue de 1 o 2 días, no fue igual que el de todas las menstruaciones y estaba embarazada de un poco más de tiempo, ¿no? También algo que no me cuadra mucho es el valor tan bajito de beta-HCG que tenía la paciente. Generalmente las beta-HCG son más altas para ya accidentarse. Entonces, esas cosas tenemos que tomar en cuenta. El tratamiento, algo que también tenemos que considerar son las condiciones para dar un tratamiento farmacológico. Acuérdese, una beta-HCG menor de 3000, un saco gestacional menos de 3 centímetros, ausencia de latido cardíaco y una paciente estable. Si no tenemos esas condiciones, la paciente se va para tratamiento quirúrgico. Ya, no sé si tienen alguna duda. Sol, pregunte, usted que le gusta preguntar. Sí, Doc, ¿cuándo es accidentado? ¿Cuándo se considera accidentado? Cuando ya se revienta la trompa. Ah, Por ya, ya. ejemplo, imagínense ustedes la mina de un esfero. De ese grosor es la trompa realmente. Es delgadita, pero no tiene el tejido muscular que tiene el útero, la capacidad de extenderse. Entonces el saco gestacional comienza a crecer dentro del tubito y comienza a crecer, a crecer, a crecer y llega a distender tanto que se rompe. Entonces, acuérdense ustedes que por abajo de la trompa pasan las arterias uterováricas. Y entonces el sangrado, el momento que se rompe la trompa, es abundante y puede dar hemoperitóneos de 1000, 2000. Entonces realmente cuando tenemos o sea, la idea es no llegar a eso. La idea es diagnosticar antes de que se accidente. Ya cuando se accidenta, como yo te decía, con una beta-HCG positiva, un abdomen con Bloomberg positivo, en tabla, sumamente doloroso y difusamente doloroso porque duele todo, entonces ya ahí está accidentado y ahí hay que resolver quirúrgicamente. Eso es un embarazo accidentado, cuando ya se rompe el lugar donde estaba localizado el ectópico y comienza el sangrado. ¿Ya? Ya, Doc.
Ya, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Si no hay más preguntas. Ya, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, Doc. Muy bien, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.